Muy buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino, sea bienvenido a una emisión más. Les saluda María Fernanda Rodríguez, hoy jueves 11 de septiembre. A continuación le vamos a dar todos los detalles que ocurrieron la noche de este miércoles, amanecer hoy jueves a través de la patrulla TN5, donde hubieron capturados y también hubieron otros hechos que se registraron durante la noche. A presentación se los continuamos. En el marco del Plan Alcázar, la Policía Nacional logró importantes resultados en la capital con la recuperación de vehículos robados y la captura de presuntos delincuentes. En la aldea de Lolo se localizó una camioneta marca Honda color negro y sin placas, gracias a una denuncia recibida al 911. Asimismo, durante un patrullaje en la aldea La Cuesta se recuperó una motocicleta Suzuki color rojo con placa BBD 0457. Ambos vehículos fueron trasladados a la Dirección Policial de Investigación de la Colonia Kennedy. La noche del miércoles, la Policía Nacional atendió una denuncia del 911 sobre una persona de la tercera edad que se encontraba deambulando en la Colonia San Francisco. Se trata de don José Lucas, originario de Cortés, San Pedro Sula, quien manifestó que le robaron sus documentos y pertenencias en Tegucigalpa. De la Colonia San Francisco estaba una persona ya de la tercera edad, pues sí, andaba de manera errante. De inmediato se apersonó una patrulla en el lugar, pues, y se hizo la entrevista al señor, en la cual dijo pues que él venía del municipio de Cortés, en San Pedro Sula. Entonces por eso fue que se optó por traerlo acá pues al sector de Belén, a la UMEC 2, y aprovechando su digno medio pues para ver si hay algún pariente de él que lo reconozca y que pase por él. Además, confirmamos que durante la noche se registraron varios ingresos a la morgue capitalina. Entre ellos se encuentra el joven Adonis Jafet González Bejerano, un joven de 19 años procedente del Hospital Escuela, cuyo cuerpo ya fue entregado. También fue ingresado Sebastián López, de 71 años, proveniente de El Zamorano, cuyo cuerpo está pendiente de entrega. Además, una menor de 14 años, identificada solo como desconocida, fue encontrada en el mercado San Isidro. Su cuerpo está pendiente de autorización. Y finalmente, Yancel Joan Núñez Hernández, de 21 años, procedente del Hospital Escuela, también está pendiente de autorización para su entrega. Asimismo, durante un operativo, la Policía Nacional, a través de la UME 3, en coordinación con el Escuadrón Motorizado y la Dirección de Inteligencia Policial, capturaron a un presunto miembro activo de la pandilla 18 durante un operativo contra el microtráfico en la colonia Rivas de Comayagüela. El detenido, un hombre de 36 años, originario de Juticalpa Olancho, conocido como el alias El Maloso, fue encontrado en posesión de 17 envoltorios con polvo blanco, presunta cocaína. Por otro lado, una mujer de 30 años, originaria de Olancho y residente en la colonia Villanueva, fue detenida en seguimiento policial. Ella cuenta con una orden judicial vigente por delitos electorales, específicamente por anular votos de forma ilegal en perjuicio de la Constitución. Estos son los hechos que se registraron durante la noche aquí en la capital. Ahora vamos hasta San Pedro Sula con Orly Martínez con más detalles. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles desde la capital industrial del país. Conozcamos qué ocurrió anoche y esta madrugada en la patrulla del Valle de Sula, una noche relativamente tranquila, sin mayores incidentes, solo pues el alumbrado público en la ciudad que carece en muchos barrios y colonias y también en varias calles y avenidas. Pero que sea Cristian Cerón quien nos presente estos y otros detalles en la patrulla del Valle de Sula. Las noches dejan de ser tranquilas en diferentes sitios de San Pedro Sula que no gozan de iluminación vial, especialmente en el segundo anillo periférico, el cual representa un auténtico desafío para los conductores que evitan los accidentes tipo despiste. El tiempo avanza y este punto estratégico de la ciudad ha sido olvidado por las autoridades competentes, que no parecen tener un plan de solución ante este problema. Por otra parte, es importante destacar que durante la noche de ayer y esta madrugada no se registraron fallecimientos de pacientes en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
lo que significa una buena noche en cierta medida. Sin embargo, varias personas que precisaban de atención médica por diversas patologías o enfermedades fueron ingresadas a la sala de emergencias, aunque ninguna de estas situaciones causó alarma. Concluyendo con el bloque informativo, en la morgue sanpedrana no se reportaron reclamos cadavéricos pendientes, al menos en las recientes horas, siendo un suceso positivo en cierto modo, máximo cuando los últimos días han sido desafiantes por la mano criminal en numerosos sitios del Valle de Sula, pero lo cierto es que la morgue sanpedrana amaneció sin familiares que hayan pasado largas horas de espera. Aquí termina el resumen noticioso, pero nuestro compromiso por informar no descansa. Al frente de la patrulla TN5 en el Valle de Sula, Cristian Cerón. Bien, y cuando son las 5:48 de la mañana, todavía se mantiene una ciudad bastante tranquila en San Pedro Sula. No hay mayores incidentes hasta esta hora de la mañana. Vamos a conocer qué ha ocurrido en La Ceiba y sus alrededores con nuestra compañera Rebeca Vegas. Buenos días. Muchas gracias, compañero Orlin Martínez, desde San Pedro Sula, y a nuestros queridos televidentes informarles que se realizaron varias capturas aquí en la zona del litoral atlántico, pero nos brinda mayores detalles nuestro compañero Gustavo Bustillo. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Mediante intensos patrullajes en el sector de responsabilidad o en el marco de la Operación Alcázar, agentes de la UME número 2 realizaron la detención de un hombre por suponerlo responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas. Se trata de un ciudadano de 44 años de edad, originario y residente en el lugar antes mencionado. Como evidencia constitutiva del delito, se le decomisó 2 armas de fuego tipo pistola, con 2 cargadores conteniendo 7 cartuchos sin percutir. Asimismo, se le supone responsable del delito de amenazas en perjuicio de testigo protegido. Agentes de la Policía Nacional, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones DPI, detuvieron en el barrio Oscuro, aldea de San Juan Pueblo, jurisdicción de La Masica, en el departamento de Atlántida, una persona por suponerla responsable del delito de posesión ilícita de drogas. A él se le decomisaron 18 envoltorios plásticos con supuesta marihuana, por lo que será remitido a las autoridades competentes. La Policía Nacional detiene a un ciudadano del sexo masculino por suponerlo responsable del delito de daños y amenazas. La acción se llevó a cabo en la ciudad de Olanchito, en el departamento de Lloro. El detenido es de 48 años de edad, originario del sector antes mencionado. El ciudadano en mención será puesto a disposición del Ministerio Público para su proceso legal correspondiente. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Y con este informe retornamos a estudios principales de TN5. Gracias a Rebeca Vega en La Ceiba por este informe de la patrulla TN5. 5:50 minutos. El experto César Quintanilla nos cuenta esta mañana las condiciones del tiempo para el territorio nacional. ¿Cómo será el comportamiento del clima? Cuéntenos, César. Buenos días. Hola, ¿qué tal? En las últimas horas se ha festejado lo grande el Día del Niño. Pero mire qué cifras, 5 millones de niños mueren antes de cumplir 5 años y la ONU estima que al menos 59 millones de niños y jóvenes pueden fallecer de aquí al 2030, precisamente porque no se le da prioridad a los esquemas de salud y alimentación. Casi 4 millones de niños están muriendo por falta de buena alimentación, es decir, por desnutrición, lastimosamente. Es una vergüenza. Vamos a la parte meteorológica. ¿Qué tenemos? Pues tenemos mucha inestabilidad atmosférica sobre la región centroamericana, y esto es a raíz de algunos fenómenos que se han estado formando en las cercanías, precisamente este que ya tiene un 90% de posibilidades de desarrollo, además de la humedad que está ingresando del este. Tenemos el aparecimiento de un nuevo fenómeno que ya tiene 20% de posibilidades de desarrollo, está todavía lejos, pero vamos a vigilarlo. Y lo que sí estamos vigilando de cerca en Centroamérica es precisamente la temperatura del mar, porque cerca de la parte norte de nuestro territorio estamos a 31 grados, que es bastante elevado, y lo mismo en la parte pacífica de El Salvador, Honduras y Guatemala. Tenemos las temperaturas en ebullición, así que si se forma un fenómeno, seguramente
pues buscará estas temperaturas. Atención con ello. La posibilidad de lluvias para esta jornada de jueves, pues solo la tenemos sobre la parte occidental y hacia horas de la noche en algunas regiones del norte, específicamente sobre San Pedro Sula, un 47% de posibilidades, Cuyamel con 56%, Puerto Cortés sí alcanza un 70% y ahí por encima de los 70% en Tela. En el occidente del país vemos como Corquín, San Pedro, Copán, La Unión, Copán tienen altas posibilidades de precipitación para esta jornada de jueves y otros municipios del departamento del Empira como Belén Hualcho, San Sebastián, San Manuel Coloete. Ahí las posibilidades son de chubascos rápidos pero un poquito fuertes. Altura máxima del oleaje 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca y esperamos un oleaje totalmente normal en el litoral Caribe de 1.3 metros máximo para horas de la noche, mientras las temperaturas pues las tendremos elevadas en la parte norte entre 33 y 31 en el noroccidente, 29 y 31 aquí en el centro, 34 en la parte sur y esperando 33 en zonas de Olancho y en la esquina oriental hasta 30. El índice ultravioleta pues no da tregua, continuará elevado a nivel nacional, esperando 11 en el sur, 12 aquí en el centro, 11 también en la porción noroccidental. A tomar en cuenta este pronóstico y cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Se contabiliza que al menos 12.000 familias estarían siendo afectadas por la cancelación del TPS. Ya comienzan ellos a visualizar el impacto negativo que tendrá esta cancelación del TPS a sus familiares que residen allá en los Estados Unidos. Ramón Rojas, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. En las últimas horas hemos dialogado con una persona que conoce muy de cerca datos estadísticos que en el occidente del país al menos unas 12.000 familias se verán afectadas con la suspensión del sistema de protección temporal TPS en los Estados Unidos, ya que sus familiares tendrán que regresar en su mayor parte. Escuchemos al abogado Oscar Danilo Madrid, quien nos detalla a continuación. Bien, según datos estadísticos de algunos amigos que conocen del tema, rondan de los 12.000 a los 15.000 hermanos hondureños, familias hondureñas que van a quedar completamente desprotegidas. El impacto socioeconómico por la cancelación del TPS es abrumador, es enorme y va a agudizar la crisis y la pobreza que ha generado el actual gobierno de este Partido Libre. ¿La economía peligra? Claro que sí, mire, de todos los años que Danilo Madrid ha sido abogado, y no solamente yo, sino que también el rubro de la ingeniería, la construcción, el comercio, aquí vienen los clientes, vienen a esta oficina y se quejan que no ha habido año más duro, más cruel que el año 2025 bajo el gobierno de Libre. Y esta gente tendrá que retornar y sin oportunidades en el país. Mire, $1,000, Monchito, 25,000, 20,000 pesos que el gobierno le está regalando una limosna a lo que nosotros como hondureños nos merecemos, porque aquí nos merecemos generación de empleo, nos merecemos seguridad, nos merecemos salud de calidad, nos merecemos educación de calidad. Si no, miremos el país vecino, donde el presidente que ellos tienen ha dicho que lo público tiene que ser mejor que lo privado. ¿Por qué no implementarlo en este país? Pero aquí lo público es lo peor que tiene toda Latinoamérica. Las declaraciones del abogado Oscar Danilo Madrid, en donde manifiesta que al menos 12.000 familias y un máximo de 15.000 familias serán afectadas por la suspensión del TPS, ya que sus familias en su mayor parte tendrán que regresar al país dejando de mandar remesas como lo hacían durante los últimos 27 años. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, con una mañana fresca acá en Santa Rosa de Copán, 16 grados. Yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. Bueno, se anuncian asambleas informativas, pero no sé por qué le llaman asambleas informativas. Son tomas de pobladores en una zona montañosa en el departamento de Olancho, pero ellos están llamándole asambleas informativas. ¿Qué está pasando ahí, Noé Ordóñez? Buenos días. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a los televidentes de TN5 Matutino. Me encuentro con Gerardo Hernández. Gerardo, el día 24 de este mes se va a llevar a cabo una reunión en Puma Rosales. Contanos un poco más para qué se va a llevar a cabo esta reunión. Buenos días, mire, el día del 24 es una gran asamblea con toda la gente que está en las zonas protegidas. Estamos en el tema de documentación de esta gente,
Estamos en el tema de censo para llegar a un nuevo acuerdo con el gobierno, con este gobierno o el gobierno siguiente. Vamos por el tema siempre de la legalidad y la tenencia de la tierra. ¿Estas personas están siendo despojadas nuevamente de sus terrenos? Mire, después del acuerdo que suscribimos el año pasado, hubo bombardeos en la Sierra de Agalta, hubo bombardeos en la biosfera del río Plátano, entonces, como siempre, nos están usando los mecanismos que debe de ser. Nosotros pedimos que esta gente sea reubicada o indemnizada. ¿No se cumplió con esta orden o es que ya terminó esta orden? Mire, el acuerdo finalizó el 31 de diciembre del 2024, entonces todo este año hemos estado sin acuerdos que nos pueda proteger y hemos tenido grandes resultados, que con estos resultados el gobierno, Cancillería, ha estado en la Unión Europea para que Honduras se acoja bajo el proyecto del Pacto Cero Deforestación. ¿A qué hora se va a llevar a cabo esta asamblea y de dónde vienen estas personas? Vienen desde Parque Nacional Botadero, desde Lloro, Sico, que es la biosfera del río Plátano, Guarunta, que es de gracias a Dios, una zona protegida, toda esta cordillera de aquí que incluye, que va a pegar hasta San Esteban, hasta pegar a lo que es la zona del Paraíso con el Parque Nacional Patuca y luego pegamos con Nicaragua con la Reserva Tahuacazagni. ¿A qué hora se va a llevar? A las 10 de la mañana. ¿A 10 de la mañana? Pues si no llegan a un acuerdo, ¿a qué instancia van a llegar o hasta los momentos se mantienen con esa? Mire, creemos que vamos a llegar a un buen acuerdo porque es una gran cantidad de personas. Nos vamos a mantener siempre con asambleas informativas como hicimos con el acuerdo anterior. Muchas gracias a Gerardo Hernández y pues el día 24 de este mes se va a llevar a cabo esta reunión en Puma Los Rosales y pues toda la población o todos los pobladeros de las diferentes montañas pues van a hacerse presentes para esta asamblea. Este es mi contacto, licenciado Ramón Matute, en cámaras de Juan Valle. Regreso a los estudios principales, somos primeros con la noticia. Buenos días. Bueno, para evitar el consumo alcohólico y que conlleve esto a la violencia doméstica familiar, la Policía Nacional está pidiendo a los pobladores y a las alcaldías municipales del occidente del país un poco mayor de control para evitar estas olas de violencia. Carlos Sorto, cuéntenos, buenos días. Gracias y muy buen día. En el estudio central, licenciado Ramón Matute, y a nuestra audiencia, así es, en el departamento del Empira, la jefatura policial está pidiendo a las direcciones de justicia municipal acuerpar las medidas de prevención en relación al consumo de bebidas embriagantes sin control, luego de que estas son protagonistas de muchos conatos de violencia. Elvin Correa es el jefe de la policía para este departamento. A la población, a las comunidades se conocen, saben quiénes son, la mayoría de problemas que pasan ahí es por el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas. Por eso nosotros como Policía Nacional estamos combatiendo lo que es la venta o el tráfico de bebidas alcohólicas en todas estas comunidades, y también le hago un llamado al juez de justicia municipal de todos estos municipios de poder reducir o el tema de los permisos en algunos lugares, o en su defecto el tema de la ley seca, ya que este flagelo nos viene a enlutar lo que es algunas comunidades, lamentablemente. Y hemos visto en algunos casos donde el papá machetea al hijo, el hijo al papá, y la Policía Nacional es compleja, no puede estar dentro de las casas. Los padres de familia tienen responsabilidad, ¿verdad?, en poder educar bien a sus hijos para evitar este tipo de flagelos o incidencias que vienen a enlutar lo que son estos municipios, las aldeas y el caserío. Según las estadísticas policiales en relación a la violencia en el departamento del Empira, muchos de los crímenes se cometen infortunadamente por personas embrutecidas por las bebidas embriagantes. Es nuestro contacto informativo, licenciado Ramón Matute. Usted continúa con más informaciones en el estudio central. La capacitación rural y la entrega in situ en el área rural, específicamente en el departamento de Intibucá, le ha permitido a la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte entregar licencias de conducir a conductores de la zona occidental. Vamos con el periodista Henry Fiallos, que tiene más elementos sobre esta noticia. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a los televidentes del TN5 Matutino. Pues hasta Monteverde, en el municipio de San Francisco de Opalaca, ha llegado una delegación de viabilidad y transporte para directamente desde Tegucigalpa hacer trámites correspondientes en la emisión de licencias de conducir, en su mayoría de motocicleta, lo que reduce el tiempo, los costos y permite andar debidamente documentados a los habitantes de este municipio en el occidente del país.
Esto se ha logrado como respuesta de las gestiones del edil municipal de San Francisco de Opalaca, Óscar Sánchez. Escuchamos en este momento a algunos jóvenes habitantes de este municipio de San Francisco de Opalaca. O todos los que actualmente utilizan un vehículo y andan de forma ilegal, que se movilicen a sacar su licencia, ya que actualmente hay bastante incidencia vehicular de motocicletas, debido a que no sabemos bien las señales de tránsito, las leyes de tránsito, otras por conducir en estado de ebriedad, entre otras cosas. Sí, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que le da en nuestro municipio de venir a una delegación desde Tegucigalpa de tránsito para hacer los trámites de emisión. Una respuesta que ha sido por parte del señor alcalde, gestión con la policía, reconociendo que nuestro municipio está a 56 kilómetros de Intibucá, de La Esperanza, y se nos dificulta poder viajar hasta allá a hacer trámites. Bueno, creo que va a venir a favorecer en gran parte. La mayoría de jóvenes caminamos en motocicletas, creo que es el medio de transporte que utilizamos a diario, y esto va a venir a reducir el índice de accidentes. En las charlas que se le ha brindado a los jóvenes para la emisión de licencias se les ha hablado sobre la alta incidencia de accidentes, especialmente de motocicleta. Este es nuestro contacto desde el municipio de San Francisco de Opalaca, Henry Fiallos para TN5 Matutino. Muy buenos días. Diapositiva es presentada por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Buenos días, los televidentes de TN5 Matutino. Desde Roatán, Islas de la Bahía, pues surge la noticia positiva, y es que el día de hoy, 11 de septiembre, la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, estará entregando el hospital al pueblo de Roatán, Islas de la Bahía, esto después de 16 meses de haber sufrido ese fatídico incendio que terminó con el hospital regional de Roatán. Hoy pues se estará haciendo entrega a las 11 de la mañana este hospital. ¿Pero qué contiene este hospital? Esto nos lo cuenta el doctor René Sabot, quien es el enlace presidencial y quien pues estará presente el día de hoy en la entrega de este hospital al pueblo de Islas de la Bahía, el cual lleva por nombre Hospital Satuyé. Escuchemos. Más de 3.500 metros cuadrados, con una capacidad para poder atender a toda la población, diría yo, del departamento. Incluso estamos muy orgullosos porque mucha gente se quejó de que no existía nunca en este departamento una morgue. Vamos a poder contar con una morgue, vamos a poder contar con una planta generadora de oxígeno, una cocina súper industrial para poder preparar los alimentos en tiempo y en forma. Tenemos todas las diferentes salas. El hospital va a estar dividido en 3 sectores importantes: una zona de consulta externa, una zona de un bloque materno quirúrgico y la última zona donde estamos en estos momentos, que es la zona de hospitalización. Pienso que el pueblo de Islas de la Bahía por fin puede sentirse seguro, puede sentirse aliviado. Bien, esto era lo que manifestaba el doctor René Sabot una vez que nos brindaba estas declaraciones previo a la entrega de este hospital, que, como repito, Ramón, ya han sido 16 meses después de ese incendio que consumió el centro hospitalario acá en Roatán. Pues ya hoy se va a poder contar con unas nuevas instalaciones. Ramón, mi informe positivo desde Roatán y desde la Bahía. Regreso hasta Tegucigalpa, somos los primeros con la noticia. Realmente más de 100 médicos cubanos están trabajando en el sistema público del país, hospitalario hablando. ¿Están trabajando los médicos cubanos?, se preguntan la mayoría de los hondureños. Pues la Secretaría de Salud, a través de la subsecretaria doctora Nersa Paz, asegura que los médicos cubanos que han ingresado al país, casi una centena, están trabajando en los hospitales públicos en diferentes especialidades. Sí reciben su salario, pero dice la doctora Nersa Paz que estos médicos cubanos no reciben ni viáticos, mucho menos el pago de alquileres, sino que ellos mismos, con el ingreso que tienen, que les paga el Estado de Honduras, cancelan y pagan estos gastos.
Pero los médicos hondureños dicen totalmente lo contrario. Los beneficios que tienen los médicos cubanos, las oportunidades que tienen aún más que algunos médicos nacionales, e inclusive que les pagan aún mucho mejor a los médicos cubanos que a los médicos nacionales. María Fernanda, usted platica con la doctora Nersa Paz, subsecretaria de Salud, al respecto. ¿Qué dice sobre este tema? Buenos días. Muchísimas gracias, compañeros. En estudio nos acompaña la doctora Nersa Paz y también pues subsecretaria de Salud. Doctora, ¿cuánto es el presupuesto que se está manejando para el sector salud? Buenos días. Bueno, para el sector salud, el presupuesto que tenemos es de 29.000 millones. Esto es para distribuirlo tanto para compra de medicamentos, para insumos, para laboratorio y para el pago de personal. Y solo para el pago de personal está erogándose en una planilla que anda alrededor de 880 millones mensuales con el pago para recursos humanos. En el tema de contratación de médicos cubanos, ¿cómo se está manejando? Ya que hay denuncias de que ellos están cobrando más y que les está pagando viáticos, principalmente en el Hospital San Felipe. Mire, con los médicos cubanos, pues hay un convenio que se ha establecido, pero nosotros solo decimos el lugar donde se necesita el recurso, y a través de la Secretaría de Planificación son los que se encargan de la parte del pago. Ellos no cobran viáticos y ellos tienen establecidos un salario porque es natural, pues cada persona que labora pues debe de tener un salario. Pero en lo que corresponde a que ellos cobran más, no, porque ellos no cobran a nadie, ellos brindan su atención completamente gratuita y no andan pidiendo pago por las atenciones. ¿Cuántos son los médicos cubanos que están trabajando actualmente? Bueno, pues andan alrededor de más de como 120 médicos, porque recuerde que son médicos especialistas. A ellos se les ha traído porque en el país no tenemos las cantidades suficientes de especialistas, y en ese sentido pues se ha establecido, por ejemplo, teníamos en gracias a Dios, que no podíamos obtener cirujano para poder ir allá porque los médicos no quieren desplazarse hasta esos lugares, y allá pues ubicamos especialistas como ser un cirujano y un internista. Y tenemos especialistas como ser coloproctólogos que están ubicados en el Catarino, tenemos gastroenterólogos, neumólogos, tenemos inmunólogos, todos son especialistas. Porque recuerde que en el país no tenemos las cantidades, por ejemplo, de neumólogos, no tenemos las cantidades adecuadas, por ejemplo, de inmunólogos, y entonces nosotros lo que hemos querido es que en todos los hospitales hemos ubicado médicos especialistas. ¿Estos médicos cubanos están dentro del presupuesto o se ha alineado otro presupuesto para el pago de ellos? Bueno, eso pues no es, nosotros no nos encargamos del pago de ellos, como le dije desde un principio, solo de seleccionar los lugares donde ellos tienen que brindar atención para poder garantizar la atención a los pacientes. Bueno, muchísimas gracias a la subsecretaria de Salud, la doctora Nersa Paz. Retorno con ustedes. Buenos días. A usted, doctor Carlos Umaña, médico, por supuesto, del Seguro Social y también diputado al Congreso Nacional, sobre este tema de los médicos cubanos. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Finalmente, la Secretaría de Salud reconoce que los médicos cubanos tienen un estipendio, que ganan dinero, y aquí sí quiero disentir, por lo menos la primera brigada, por ejemplo, en San Pedro Sula estuvo alojada en Injupen, en San Pedro Sula, y sabemos que en otras áreas del país fueron sufragados los gastos de alimentación y hospedaje por parte de algunas municipalidades. Lo que no sabemos es realmente si son especialistas. Hasta que no muestren los papeles en el colegio médico, vamos a darle la categoría de médico, pero no de médico especialista, y lo que sí sabemos es que son completamente ilegales. Están violando la ley de colegiación de Honduras, son ilegales, y cuando se vayan del poder estas personas que están ahí, se les van a deducir la responsabilidad por habernos tenido con
profesionales ilegales en nuestro país. Ellos no han mostrado que tienen una especialidad específica en materia de salud. No han mostrado su documentación, eso lo ha dicho ampliamente la Junta Directiva del Colegio Médico. No han mostrado las credenciales y por lo tanto no los consideramos médicos. Doctor, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué hay poca información referente a los médicos cubanos que ingresan al país? Porque este es un proyecto ideológico del partido de gobierno. Ese es un proyecto que se comprometió con el gobierno de Cuba, que tiene la explotación del recurso humano y que incluso el gobierno de los Estados Unidos de América, en un acto prácticamente de reconocimiento a los profesionales cubanos que son explotados por este gobierno, le ha retirado la visa a funcionarios de todo el mundo que colaboran con la explotación humana. Los están explotando, el estipendio lo recibe el gobierno cubano y esa es la realidad. Aquí no vamos a ocultar el sol con un dedo. Yo lamento mucho que estos hermanos cubanos sean explotados. Simplemente nos tendrán que demostrar que son médicos, y son médicos bienvenidos, pero lamentamos la explotación humana de lo que son sujetos por el gobierno de Cuba y gobiernos que hacen la segunda para darle dólares al gobierno de Cuba, pagándole este estipendio a los médicos. Bueno, por fin entonces reconoce CESAL que se les está pagando a los médicos cubanos, me dice el doctor Umaña. Por fin lo reconoce. Usted oyó a la doctora Nersa Paz y le agradecemos públicamente a nombre de los médicos de Honduras que finalmente reconoció que reciben un estipendio. Sí, porque decían que no, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con estas denuncias que hay de médicos cubanos? Porque mire, hay tantas denuncias y yo no quiero entrar en especulación. Usted es el doctor y está en el sistema hospitalario público del país, doctor Umaña. Pero aquí me están escribiendo inclusive hasta de mala praxis. ¿Usted conoce de eso? Bueno, mire, la mala praxis hemos tenido, según los chats de los médicos, se han recibido algunas complicaciones por parte de ellos, pero eso es lo que tiene que investigar es cada director de hospital o de región. ¿Y por qué la gente denuncia la mala praxis? Porque al no estar legal en el país, el responsable es el Estado de Honduras. Mire, todos los médicos podemos tener complicaciones, todos, absolutamente todos, pero estamos regidos por un sistema legal en el cual usted tiene su título, su reconocimiento por el Colegio Médico. Incluso el Colegio Médico de Honduras tiene una defensa legal de los médicos en el caso de que sean acusados en los tribunales de justicia. En el caso de los médicos cubanos no existe, y cualquiera que se vea afectado por uno de ellos puede perfectamente acudir al Ministerio Público porque están de manera ilegal ejerciendo en el país. Si ellos tienen una complicación, no hay ley que los defienda. Usted no puede alegar que vino a hacer aquí la buena labor, porque simple y sencillamente al no tener sus papeles, usted es ilegal. Entonces, yo le recomiendo a la población que si hay algún afectado por alguno de estos señores que no sabemos si son médicos especialistas, pues acuda a los tribunales correspondientes a denunciarlos. Y además, los consentidores de esta ilegalidad tendrán que asumir su responsabilidad. Mire, ya falta poco para que salga este gobierno, independientemente de lo que pase, y aquí esto no prescribe. Estos son delitos de lesa humanidad al tener gente ilegal trabajando. Así es que esto todo va a caer por su propio peso. Yo lamento mucho la explotación de estos médicos cubanos. Agradecemos al que sea especialista, porque hay que agradecerle que prácticamente ganándose la vida, aunque lo masacren laboralmente hablando, pues viene aquí. Así es que, ni modo, esas son las situaciones de la ilegalidad en nuestro país. Está muy acostumbrado a eso. Gracias, doctor Carlos Umaña, médico del Seguro Social y diputado al Congreso Nacional de la República, reaccionando sobre este tema de los médicos cubanos. Gracias, doctor. Mucha atención a esta noticia de último minuto desde Santa Rosa de Copán. Son imágenes en vivo cuando llegan las personas heridas luego que un puente de hamaca sobre el río Copán ha colapsado en las últimas horas. 12 personas gravemente heridas
Ramón Rojas con los detalles. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Y a esta hora de la mañana ya podemos confirmar, Ramón, que una de las 3 personas llegando al hospital de Occidente murió. Cuando llegó al hospital de Occidente ya llegó sin signos vitales. 3 obreros de la construcción fueron trasladados en las últimas horas a la emergencia del hospital de Occidente, luego de sufrir un grave accidente en la aldea San Antonio Tapemos, Copán Ruinas. El percance ocurrió mientras instalaban un puente hamaca. Según versiones, el tubo donde iba templado el cable cedió, provocando que los 3 trabajadores se precipitaran a una hondonada, cayendo prácticamente de espaldas al lugar donde estaban ubicados. La estructura cedió e inmediatamente se llamó por parte de los vecinos al 911, donde llegaron las ambulancias, primero para tratar de estabilizarlos en la clínica de Santa Rita de Copán, imágenes que podemos observar, y luego fueron trasladados a la emergencia del hospital de Occidente. Pero a esta altura de la mañana, TN5 Matutino, a través de su corresponsalía en Santa Rosa de Copán, tenemos la capacidad de informar que uno de los 3 obreros accidentados murió al momento de llegar al centro asistencial. Esta nota indudablemente pues nos da tristeza ponerla o transmitirla, pero es la realidad. Cuando se hacen estos tipos de trabajos se debe cerciorar de que la ejecución sea con la mejor calidad posible. Esto sucedió en el sector de San Antonio Tapemos, Copán Ruinas, en las últimas horas. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, yo retorno al estudio. Buenos días. Bueno, repetimos, son varias personas que cayeron a una hondonada sobre el río ubicado ahí en Santa Rosa de Copán. De acuerdo a lo que informa el periodista Ramón Rojas, es un puente de hamaca que ha caído sobre el río Copán. Y lamentable, muy lamentable, el colapso de este puente ha provocado la muerte de una persona ahí en el occidente del país. Terrible noticia, ya estaremos más adelante con el periodista Ramón Rojas para que nos dé más información para que nos dé detalles e entreviste, por supuesto, a médicos y puede entrevistar también a familiares de las personas afectadas luego de esta terrible noticia del colapso de este puente de hamaca que ya deja a una persona muerta. Vamos a la pausa y ya seguimos con más noticias en TN5 Matutino. Recuerde, somos primeros con la noticia. La sociedad civil sigue afirmando que continúa el despilfarro de recursos en el Congreso Nacional de la República. Vea usted, los diputados no sesionan, ¿sí? Porque no sesionan. Ya van como 3, 4 semanas seguidas que solamente hacen la convocatoria que se van a reunir y después suspenden la sesión. Entonces dice la sociedad civil a través de Red por la Democracia que se han pagado 10 millones de lempiras para congresistas en pago de viáticos hacia el extranjero entre enero y julio. El presidente del Congreso, Luis Redondo, autorizó más de 10 millones de lempiras para el pago de viáticos a diputados que viajan o que han viajado en el extranjero entre enero y julio. Pero aquí no se incluye, Tony Munguía, no se incluye el pago de viáticos a estos 26 congresistas hondureños que andan en China y que andan de todas las bancadas. Hasta diputados nacionalistas andan en esta misión o en esta comisión de diputados que están en China haciendo un trabajo no sabemos de qué. Pero la sociedad civil otra vez denuncia el despilfarro de recursos en el Congreso Nacional de la República en pago de viáticos en temporada donde no trabajan
no laboran los llamados padres de la patria. Tony Munguía. Buenos días Ramón, mucha atención a esta información, mucha atención, vea usted, el gasto es exorbitante en el Congreso Nacional de Honduras, estamos hablando de más de 10 millones de lempiras en viáticos hacia el extranjero de enero, solo de enero a julio, no estamos contando ni agosto ni el mes de septiembre. Y además los viáticos nacionales, es decir, las personas que viajan de Comayagua, los diputados que viajan de Comayagua, de Yoro, hacia Tegucigalpa, de Cotepeca, hacia Tegucigalpa, de Cortés hacia aquí, hacia la capital de nuestro país. Hay más de 90 millones de lempiras cobrados de enero también a julio. José Perdomo, ¿cómo reacciona la sociedad civil ante este despilfarro, ante este gasto millonario que tiene el Congreso Nacional y que no coincide con el número de sesiones que hay en este transcurso del año 2025, año electoral? Buenos días. Bueno, buenos días. Números que duelen para una población hondureña que carece de muchos servicios y prestaciones básicas, y vemos cómo el Poder Legislativo, si bien es cierto, los viáticos son parte del ejercicio que ellos ejercen el poder en el Congreso Nacional, no es menos cierto que la calidad y la eficacia legislativa no concuerdan con esta cantidad de viáticos que se están utilizando y canalizando en el Congreso Nacional. Pero lo más preocupante es que, como ya es acostumbrado en un Congreso opaco, que no rinde cuentas ni tampoco busca mecanismos de transparencia, no sabemos qué diputados se le otorgan los viáticos, no sabemos para qué son utilizados los mismos, y lo peor de todo, todavía la población hondureña no ve, pero tampoco se materializa precisamente los resultados que son los utilizados precisamente por los viáticos de los congresistas al momento de asistir a reuniones fuera del país o cuando asisten precisamente a reuniones a lo interno. Cada mes ha venido aumentando los viáticos hacia el exterior. Por ejemplo, en el mes de julio se gastaron, solamente en el mes de julio se gastaron 2.889.582 lempiras. ¿Cómo interpretar esto cuando no se ha sesionado en estos meses? A ver, esto es, y no es nuevo, hubo una reforma en el año 2021 que incluso ya estableció que los viáticos también eran para los diputados suplentes. Cuando nosotros vemos un Congreso Nacional que no está sesionando, que no está tomando en consideración en la agenda legislativa los puntos de relevancia para el país, lo que estamos viendo entonces, lo que nos preguntamos como sociedad civil, pero también como hondureños, es en qué se están gastando los dineros del Estado, por qué tanto viático, por qué tanto congresista que tiene y dispone de estos viáticos, pero cuál es el resultado, cuál es lo tangible que se puede llegar a tener de cada uno de estos recursos que se están canalizando en el Congreso Nacional. Hemos visto viajes de fútbol, por ejemplo, hace unos instantes vimos, hace unos meses atrás o semanas atrás vimos que unos diputados viajaron hacia el exterior, para ser específico hacia Curazao, en un partido de la selección. ¿Cree usted que vengan del Congreso Nacional estos recursos o son dispuestos en materia personal de ellos? Bueno, creo que lo que podemos resaltar de esto es que el Congreso Nacional es un sujeto obligado y por ello, bajo el principio de máxima divulgacidad y lo que es el principio de oficiosidad, ellos tendrían que rendir cuentas y ellos tendrían que desvirtuar también esa suspicacia ciudadana que se da a través, como repito, de un Congreso que es opaco, de un Congreso que es inefectivo y que al final también es un Congreso que la población hondureña marcará en la historia como de los peores congresos que se han instaurado en la historia de Honduras. ¿Y la auditoría interna que hay en el Congreso Nacional, debería haber una auditoría externa también? Debería de haber auditorías internas, deberían haber auditorías externas, debería haber publicado en los portales de transparencia precisamente no solo la cantidad de viáticos que se dan, quiénes son los congresistas que lo utilizan, cuáles o por qué razón se le otorgaron y cuáles fueron los resultados precisamente de ello. Si no, estamos siguiendo un Congreso, como repito, no tiene la más mínima convicción de generar un mecanismo de transparencia legislativo que logre también contrarrestar esos índices que
por mediciones internacionales han calificado este Congreso Nacional como uno de los congresos nacionales más corruptos a nivel latinoamericano. Bien, muchísimas gracias, José Perdomo, de la sociedad civil de la Red por la Defensa por la Democracia. Hemos pedido también al portal de transparencia, Ramón, los boletos en que viajan ellos, es decir, las facturas, pero no nos han brindado información, desconocemos por qué. Con usted, no sé si tenemos otra reacción en los estudios. La noticia del día es presentada por Banco Azteca. Ahora podés recibir hasta $15,000 al mes. Cobra tu remesa en cualquiera de nuestros canales y gana más. Doctor Edmundo Orellana Mercado, ex fiscal general del Ministerio Público, ex ministro de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción en el país. ¿Cómo interpreta esto que está pasando en el Congreso Nacional de la República? Para la sociedad civil, se sigue despilfarrando recursos en pagos donde no se trabaja, no se justifica. Buenos días. Buenos días, Matute, un placer escucharlo y, por supuesto, saludar a sus televidentes. Mire, en esto hay que ser cauto porque hay que, por un lado, preguntarse si este es un viaje oficial. Si es un viaje oficial, es lógico que debe ser financiado por el Congreso Nacional. Y si es financiado por el Congreso Nacional, las facturas, los gastos deben estar posteados, por supuesto, en su página web. Y además, cada diputado, debe dar un informe de su viaje para establecer no solo los gastos, sino qué fue lo que fue a hacer ahí en beneficio para el Congreso y para el país. Así es que es importante que esto se dé para efecto de determinar qué fue lo que pasó allí. Ahí están los montos, está el pago de los viáticos, pero ahí no se especifica, tal vez me pone, sí, ahí no se especifica, doctor, realmente los motivos. Ahora, sí se considera ahí desde el 30 de enero del 2025 o al 30 de enero del 2025 los pagos totales que se están dando, por ejemplo, para el traslado de diputados a las sesiones aquí en el Congreso Nacional. Se están pagando los viáticos, dice usted, para... Correcto, para sesionar... Que viven al interior del país. Sí, correcto, pero no sesiona. Sin reunión. Y no hay, óigame, doctor, estamos hablando que la semana antepasada no existió reunión. La semana pasada y esta semana igual, pues. Bueno, imagínese usted, eso va a ser reparado. Definitivamente el Tribunal Superior de Cuentas en su momento lo va a reparar, porque es obvio, es un hecho notorio de que no ha habido reuniones y tendrían que justificarlo muy bien esos desplazamientos y esos gastos para que no sean reparados. Ahí el Tribunal Superior de Cuentas se va a hacer un festín, desde luego, y el Ministerio Público igual. Doctor, ya es tiempo que se le entre fuertemente a todos estos recursos que se manejan al interior del Congreso Nacional. Estoy hablando de pago de viáticos, de subvenciones, de fondo departamental, todo esto que se habla y se cuestiona. Bueno, mire, en el Congreso Nacional ha habido un problema, Matute. Recordará usted que cuando, durante los 12 años de la narcodictadura, se emitió una ley para protegerse de la persecución de los diputados ladrones de la MASI, ¿se acuerda? Porque la UFESIC había procesado a un montón de diputados que habían robado el dinero del Fondo Social Departamental. Ellos emitieron una ley que le pasaban toda la autoridad al Tribunal Superior de Cuentas y mutilaban al Poder Judicial y mutilaban al Ministerio Público para que no hiciese nada. Ahí se descubrió algo. En esa ley se dijo que el Tribunal Superior de Cuentas debía hacer una auditoría sobre esos fondos desde el 2006. Eso significa que nunca se había hecho una auditoría real en los fondos del Congreso Nacional. Que todos los informes que el Tribunal Superior de Cuentas en el pasado daba sobre el manejo de los fondos del Congreso eran falsos, porque ahí estaba claramente reconocido el mismo Congreso que esos fondos no habían sido auditados.
Así es que yo sospecho que el problema que hay es la relación entre el Congreso y el Tribunal Superior de Cuentas. El Congreso cree que el Tribunal Superior de Cuentas está subordinado al Congreso Nacional, que los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas son empleados del Congreso Nacional. Por eso es que el presidente del Congreso recientemente, no sé si recuerda usted, sí, compareció dando órdenes al Tribunal Superior de Cuentas que emitiera un informe ya y le daba plazos incluso, como que si fuesen empleados de él. Y eso creo que ha generado un ambiente en el que el Tribunal Superior de Cuentas se ha visto de algún modo con restricciones para poder entrarle a este tema del presupuesto del Congreso Nacional. Doctor, por eso es que la única manera de poder entrar ahí es a través de una CICI, porque fue la MASI la que entró, no entró el Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, pero entonces, ¿qué razón de ser tiene el Tribunal Superior de Cuentas en sus procesos de investigación? Entonces, ¿por qué existe la institucionalidad para hacer investigaciones de casos de corrupción y mal manejo de recursos públicos? No entiendo entonces, y creo que mi auditorio tampoco entiende, por qué existe el Tribunal Superior de Cuentas, si es que no va a entrar a investigar in situ lo que se está haciendo en un poder del Estado, en este caso el Congreso Nacional. Matute, recordará usted recientemente que el Ministerio Público intervino en el Tribunal Superior de Cuentas porque estaban destruyendo unos documentos justamente relacionados con el Fondo Social Departamental, y que derivado de eso hubo una acción criminal en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de dos de ellos, y los dos, uno entró a la cárcel y otro se fue huyendo. Es decir, un país que tiene los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas procesados y presos es un país con problemas de corrupción serios, Matute, por supuesto. Esa pregunta hay que hacérsela. Claro. Sí, porque si va a haber restricciones y los van a tener como mandaderos ahí a los magistrados o a quienes elaboran trabajos de investigación en el Tribunal Superior de Cuentas, hombre, entonces ¿para qué existe la institución? Entonces los que están dilapidando recursos públicos van a andar tranquilos y seguros que no los van a investigar. Es que no importa el gobierno, es que la corrupción no debe de restringirse su investigación. No importa el gobierno, tiene que investigarse, doctor, ¿no le parece? Por supuesto, Matute, hay que tener esperanzas de que este tribunal cambie. Entiendo que son personas jóvenes que son tan deseosas de pasar a la historia para dejar un legado, y ojalá que lo hagan, porque si no van a quedar igual que los anteriores. A la cárcel van a ir a dar. Bueno, gracias, doctor Edmundo Orellana, muy amable por atendernos. A sus órdenes, Matute. Gracias, muy amable. Noticia de impacto, Santa Rosa de Copán, en vivo Ramón Rojas. Cuéntenos, por favor, con estas personas que, repito, como hemos informado, colapsó un puente de hamaca y han quedado, una ya murió y otras están gravemente heridas. Vamos con ustedes, Rojas. ¿Qué tal? Buenos días. Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Efectivamente, nos encontramos en el hospital del occidente del país. Aquí en la sala de emergencia ingresaron las 3 personas. Uno infortunadamente ya sin vida y 2 se encuentran recuperándose. También quiero decirle, Ramón, de que la gente de Relaciones Públicas aquí llega hasta las 8:30 de la mañana. Tendremos actualización de datos en los noticieros de la Corporación Televicentro más adelante con el nombre de la persona que murió y también de las 2 personas que están internadas. Infortunadamente no tenemos acceso a este centro asistencial. Políticas del nuevo gobierno y de la gente que ahora dirige esta institución hospitalaria. En el Hospital de Occidente se recuperan 2 de las personas que fueron, cayeron tras 3 obreros de la construcción después de que estaban instalando un cable en un puente hamaca en el sector de Copán Ruinas. El percance ocurrió mientras instalaban un puente hamaca, les repito, en la comunidad de San Antonio Tapemos, Copán Ruinas. Este es el breve informe que tengo desde el Hospital de Occidente en vivo aquí en Santa Rosa de Copán. Con este informe yo retorno con usted, Ramón Edgardo Matute, a la capital de la República. Buenos días.
María Fernanda Rodríguez platica con el aspirante a diputado Carlos Eduardo Reina sobre el tema de cambios en las presidencias, tanto del Consejo Nacional Electoral como también del Registro Nacional de las Personas. Vamos con usted. Muchísimas gracias. En efecto, nos acompaña Carlos Eduardo Reina, donde ya cómo se ven estos cambios en el Consejo Nacional Electoral y cómo se puede esperar la participación de Ana Paola Hall como presidenta del Consejo. Buenos días. Saludo en cabina a mi amigo Ramón Edgardo Matute. Creo que el calendario se va cumpliendo y eso es importante. Creo que la asunción de Ana Paola Hall como presidenta es un paso importante para que el proceso de aquí a las elecciones y a la entrega de resultados sea conforme a ley y con transparencia absoluta. Lo que ocurrió hace un mes y medio, 2 meses, aquella crisis cuando ella mandó una carta y explicó que estaba sometida a presión para volver atrás al tipo de conteo de David Matamoros Watson, eso fue superado. Y afortunadamente podemos decir que las cosas marchan para que las elecciones sean transparentes y quien gane sea el que gane, no como antes, que el que ganaba era el que perdía. Esos tiempos no volverán. Y con lo del Registro Nacional de las Personas, con el DNI, ¿qué está opinando usted? Ya que muchos están denunciando que no están completamente entregadas a la fecha, va a ser un problema. Bueno, el principal problema, hasta donde yo estoy informado, es en el extranjero, que los hondureños se enrolaron, pero no han ido a traer el DNI. Es un llamado que hacemos también, vayan a traerlo. Nadie más que el titular lo puede reclamar, porque para reclamarlo, recuerde usted, Ramón Edgardo, y usted, querida amiga, se necesita la verificación biométrica para que a mí me entregaran mi sobre donde venía mi DNI. No decía Carlos Eduardo Reina, solo había un código de barras, y el código de barras se escaneaba y se contrastaba con mi huella digital y decía, esta es la persona de este sobre, y ahí me lo entregaban. ¿Hay confianza en Ana Paola Hall ante el Consejo Nacional? Bueno, hay confianza en que el proceso haga que los consensos en el Consejo sean la regla, no la excepción, para que toda la fiesta salga en paz. Nadie quiere volver al 2017, nadie quiere volver a aquella época donde las elecciones se robaron y tuvo que venir un funcionario de una embajada extranjera a decir quién había ganado. Eso no volverá a Honduras. Bueno, muchísimas gracias. Esas son las declaraciones de Carlos Eduardo Reina. Retorno con ustedes a estudios. Buenos días. Gracias, María Fernanda. Mire, lamentable las imágenes que nos están enviando sobre el río Copán, luego que este puente de hamaca colapsara. Ya tenemos el nombre de la persona que ha fallecido. Es un joven de 21 años, de nombre Alexander Germán Pamistán. Mire que al apellido se llama Alexander Germán Pamistán, de 21 años de edad, y que fue encontrado colgando de una rama de un manglar, de un crique, que fue bajado y entregado, por supuesto, por las autoridades a sus familiares. Lamentable. 2 personas más están gravemente heridas en el hospital de Occidente, allá en Santa Rosa de Copán, y una de las personas que murió son las imágenes que nos han compartido en el momento que el cuerpo de bomberos rescató a esta persona de nombre, repito, Alexander Germán Pamistán, de 21 años de edad, que falleció en el momento que colapsó este puente de hamaca allá en Santa Rosa de Copán sobre el río Copán. Hasta aquí TN5 Matutino, que pasen todos un feliz día.